Estamos desde Prosa Urgente con Karina Cruz y Diego Oria. Ambos forman parte del grupo de vecinos ambientalistas procesados por el juez Geral en las últimas horas. En total son 16 vecinos los procesados. La idea es conversar con ellos sobre sus primeras impresiones de la decisión del juez, que recordemos, este es el mismo juez que tuvo y tiene a cargo el caso de Santiago Maldonado, ¿no? Que hasta el momento está quedando impune. ¿Qué reflexión le merece esta decisión del juez Geral? En una provincia que hace ya tiempo viene bastante convulsionada por la crisis económica, social y política, se vienen desarrollando procesamientos y condenas a quienes nos manifestamos en contra de los ajustes, en contra de los proyectos de megaminería. El año pasado se condenó, por ejemplo, a un ex dirigente sindical, que es Leo Gutman. Ahora se condenó a Estela Juárez por manifestarse cuando se exigían el cobro a tiempo de los salarios. Y ahora, el 24 de abril, nos procesan a nosotros en una causa que la denominan como entorpecimiento a los servicios públicos, que fue un corte de ruta en un momento que no querían tratar la segunda iniciativa popular, que tenía más de 40.000 firmas. Que ese corte de ruta se desarrolló de una manera pacífica, donde allí había familias enteras, había niños, niñas, donde nosotros permitimos la circulación cada tanto. O sea, nunca fue un corte total, siempre dejamos libre el tránsito 1 hora, 15 minutos, donde se dejó pasar los servicios esenciales, por ejemplo de ambulancias, y que el desalojo se desarrolló de una muy mala manera, porque fue Mazzoni, que en ese momento estaba como ministro de Seguridad, con 400 policías provinciales, lo cual está mal, porque en una ruta nacional tiene que intervenir la Gendarmería o la Policía Federal. Y de noche, lo cual fue una escena bastante turbia, escabrosa, ¿no? Porque nosotros éramos 120 vecinos contra más de 400 policías, ¿no? 3, 4 de la madrugada. respecto a esto que decís, de que la intervención para el desalojo lo hizo Policía Provincial, encabezada por el ministro provincial, ¿no? De Seguridad en ese momento, Mazzoni. ¿Hace alguna referencia el juez respecto a eso? No, en ningún momento hace referencia a eso. De hecho, en el momento que a nosotros cada uno nos citan a la indagatoria, a mí me citaron para el miércoles 20 de abril. Llego allá, el juez me hace la lectura de la causa y era muy desprolijo, porque me dicen que las pruebas son lo que había dicho tal o cual comisario, pero no dice específicamente qué prueba. Es decir, que a mí me están imputando porque yo estoy cometiendo un delito, pero después no tienen nada en contra. No, por ahí, también aportar, ¿no? De que por ahí el juez lo que no hace es tomar el contexto en el que sea el corte de ruta, ¿no? Es un poco lo que pasó con el caso de Estela Juárez, donde la jueza resuelve condenarla sin hacer alusión siquiera al contexto que habían llevado a los trabajadores en aquel momento, y que señalan representantes de distintos gremios, a un corte de ruta. Esa instancia final, después de haber acabado todas las alternativas administrativas posibles, un poquitito más o menos se dio lo mismo en esta situación. Nosotros llegamos a un corte de ruta a defender lo que era una herramienta democrática, que es una iniciativa popular. Esos años anteriores habíamos hecho multiplicidad de actividades, entre las que había marchas, manifestaciones de todo tipo, se habían canalizado reclamos y recursos legales, inclusive en la Cámara, en la legislatura, recursos de amparo, y nada había prosperado. O sea, la intención de quitar la iniciativa popular y después, posteriormente,
aprobar el proyecto de zonificación, era claramente Recordemos esto. Sí. En esos días se iba a tratar la iniciativa popular por la legislatura. en realidad se vencía el plazo. para darle tratamiento. Y esa iniciativa popular había juntado alrededor de 40.000 firmas en el marco de la pandemia, o sea, en con un contexto de cuarentena. pandemia, donde acá hay que también señalar de que en muchas circunstancias, recogiendo las firmas de la iniciativa popular, ya habíamos tenido inconvenientes con la policía y la identificación. A mí particularmente en 2 momentos es la junta de firmas en la iniciativa popular, en un momento en Anónimas nos quisieron identificar. Nos identificaron, no recuerdo bien, pero la policía actuaba de manera... Y esto se daba en plena cuarentena, ¿no? En la pandemia, digamos, no cuarentena, no. Pero la juntada de firmas fue en cuarentena, si no me equivoco. Sí. Que ese fue uno de los méritos más grandes que tuvo. Y fue en a ver, los que por ahí conocen lo que es el clima acá, fue en un contexto de pasar frío, de pasar realmente exponernos a la intemperie en condiciones de bajo cero, y en distintos lugares de la provincia se Y este corte de ruta, ¿recuerdan la fecha? Del 6 al 9 de mayo del 2021. Del 2021. 21. Bueno, en esos días se vencía el plazo, entonces. Claro, ya tenían la obligación de tratarlo sí o sí. ingresarlo en la legislatura para tratarlo. ¿Y finalmente cuándo se terminó tratando? No se trató nunca. En realidad, se lo trató. lo que nosotros hacemos justamente, que es esta medida que intentaba otra vez devolver a la legislatura para tratamiento, para debate a la iniciativa popular, porque nos había costado mucho, y porque además preveíamos que era la herramienta que nos iba a permitir prevenir lo que ellos intentaban hacer, que era aprobar ese proyecto de zonificación. Nosotros, cuando vamos a la ruta, justamente habían rechazado el tratamiento, que incluso lo hace como un detalle, ¿no? Lo hace, el rechazo también lo interviene Cien Lucas López, que era el diputado que ya había sido firmado junto a CEOs de las multinacionales mineras, ofertándose para hacer lobby a cambio de dinero para las mineras. Este rechazo, ¿recuerdan cómo salió la votación y demás? Hubo abstenciones que justamente colaboraron para que se bajara la iniciativa popular de los diputados de Juntos por el Cambio, de algunos diputados de del Frente de Todos, y obviamente que el oficialismo de Acción. O sea que en realidad lo que hizo, se rechazó el tratamiento más que rechazar la ley. Sí. Y con eso obviamente se cayó la ley. Sí, fue algo bastante vergonzoso, fue en tiempo récord. Sinceramente uno ve todo el contexto y todo cómo se movieron, y no hubo intención de tratar. Eso sucedió en mayo, y en diciembre llevaron adelante la ley de zonificación minera, y lo que todos conocemos, el chubutazo y demás. Pero ya en mayo ya había rumores de que no querían tratar la segunda iniciativa popular, pero sí querían meter el proyecto de zonificación minera, que no recuerdo el número, 128, 28, algo. 128, creo que sí. Obviamente que el chubutazo está atado también al rechazo al tratamiento de la IP. Exactamente. Digamos, ellos en este plan que tenía más o menos el manual con el cual se venían desarrollando, la iniciativa popular era uno de los sectores más grandes que tenían para poder aprobar el proyecto de zonificación. Porque además en los plazos de tratamiento tenían que, justamente atender al tratamiento de la iniciativa popular, y en ese marco es que surge el proyecto de zonificación ya acabado como un proyecto contra la legislatura para en algún momento ser tratado y aprobado. Y recordemos, para los que no están al tanto, por ahí no están viendo, no son de la provincia, esta era la segunda iniciativa popular, porque en el 2014 una iniciativa popular se la trató modificándola. Claro, ahí tenemos la famosa foto de Eve, que toma el celular de uno de los diputados, donde uno de los CEOs de la minera le dictaba las modificaciones que debía hacerle a aquella ley, a aquel proyecto de ley. Ustedes, además de manifestarse contra la megaminería, vos sos trabajador de la salud, vos sos docentes, esto también lo encuadra en toda una situación, como dijeron recién, de persecución, no solamente a los que se manifiestan contra la megaminería, sino también a la política de ajuste de acá de lo que pasa es que aporta, uno cuando toma todo el conflicto del sector estatal y el ajuste de los salarios y las condiciones de trabajo,
uno tiene que también anudarlo a todo lo que se dio, o sea, generaron un contexto de conflictividad, generaron un contexto donde estuvimos en la calle, tuvimos que salir a realizar reclamos en todas las instancias, y obviamente que en ese contexto también estaban pergeñando esto, ¿no? La salida de esa crisis económica a través de la megaminería. Debían sí o sí generar el clima de la idea de que es una provincia quebrada, ¿no? La cuarta exportadora del país, una provincia endeudadísima, con 10.000 problemas económicos, con mucho ajuste de salario, entonces tenían que ofertar la megaminería como una salida a esa crisis, ¿no? Y ese marco de conflictividad a nosotros nos tuvo años en distintas cortes de rutas, inclusive, que jamás llegaron a esta instancia, ¿no? Sí, en el caso de educación es un poco más grave porque desde el 2018, por ejemplo, que se hace la toma del Ministerio de Educación, que nos hemos pasado mitad de año con paros, los chicos sin clases, bueno, después vinieron los sueldos escalonados, y desde las bases docentes nosotros siempre pedimos a la provincia que se informen qué deudas se están pagando, cuáles son los ingresos de la provincia, cuáles son los ingresos, a dónde va lo que se paga, porque como decía Diego, es la cuarta provincia exportadora que tiene ingresos monstruosos. Sin embargo, nosotros nunca vimos esos ingresos y al contrario, hoy en día tenemos los sueldos más pobres, más bajos de todo el país. Entonces, en ese sentido, te instalan de que la salida de esta crisis es aplicando la megaminería, cuando bien sabemos que hubo otras provincias donde se instaló la megaminería, que lo único que fue dejar saqueo, destrucción, contaminación, muerte. O sea, la megaminería nunca fue sinónimo ni de desarrollo, ni de progreso, ni de solución a nada. A todo esto que están diciendo ustedes, se agrega que ayer también se conoció que hay 3 o 4 imputados que van a ser procesados, o sea, van a ser llevados a juicio por el incendio del diario El Chubut en el marco del Chubutazo, ¿no? Que la gente, se fue, protestó afuera del diario El Chubut, porque todo el mundo sabe que es un diario prominero. El procesamiento de ustedes, la condena a Estela Juárez, la condena a Santiago Guzmán. En última instancia, acá no estamos hablando solamente, entre comillas solamente, ¿no? De una persecución a trabajadores por la cuestión ambiental, la defensa del agua, sino también ante un posible estallido o lo que fuera que vaya a llegar a partir de las políticas de ajuste, porque el pueblo va a seguir saliendo a la calle. Es claramente lo que entendemos la criminalización de la protesta, ¿no? Exacto. Están generando con este tipo de precedentes, primero que nada, en términos de jurisprudencia, algo a aplicar en el caso de que haya un corte de ruta. Claro. Pero también en términos del miedo que por ahí les genera a muchos trabajadores tener a la hora de manifestarse, subirse a una ruta. Entonces todo eso que están intentando hacer, que no solamente nos pasa acá o con lo que nombraste, sino tenemos el caso de la gente que fue que está enjuiciada en el Lago Pueblo, que han ingresado a las casas. Aracaki, Ruiz, las compañeras mapuches que están detenidas, sí. Y cuando uno ve, por ejemplo, el caso de esta imputación, el procesamiento, el juez toma las actas de la policía y de gendarmería como prueba para la imputación, pero desconoce o no quiere ver, cegadamente no toma, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con el reconocimiento de las fotografías que realizaron durante el corte de ruta la Brigada de Investigaciones, que nosotros tenemos inclusive fotografiados los vehículos. Estuvieron infiltrados. Y que además estuvimos infiltrados. Es que durante la declaración de uno de los policías, donde se terminó condenando a Santiago Guzmán, ellos mismos reconocen de que utilizan la inteligencia, la Brigada de Investigaciones, para fotografiar determinadas manifestaciones y tienen identificado a la gente. O sea, nosotros, ya te digo, en el contexto de recoger las firmas de la iniciativa popular, en algún momento tuvimos un auto a 20 metros de la brigada, tomándonos fotografías, nosotros estamos con una mesita, entonces tienen nombre y apellido, ya tienen identificado puntualmente. En esta causa las imputaciones están dirigidas
Sí. Mientras todo esto ocurre, ¿no? En el Chubutazo la policía se cansó de reprimir. Bueno, vos fuiste uno, Y bueno, a ver, sí. y no tiene ningún procesado. Mira, a mí me pasa algo particular. Cuando a mí me detienen, posterior a que me pegan los 12 escopetazos en las piernas, a mí me señalan que fue mi miedo, digamos, de acá no la cuento. A ver, contá cómo fue la situación. Bueno, habíamos estado, se había aprobado la zonificación minera. Nosotros veníamos de Rawson con un grupo de compañeros porque nos habían dicho que iba a haber un toque de queda y se iba a impedir la salida. La gente de Trelew iban a cortar la ruta de la misma policía. En ese marco es que decidimos salir, venimos a Trelew y encontramos la manifestación, enorme manifestación de vecinos, y acompañamos. Yo me adhiero a esa manifestación y empezamos en horario nocturno a Movilizar acá. A movilizar, sí, a manifestarnos. Llegamos al municipio, en el municipio llegan al momento la policía, unas 8 motos con el que maneja y el otro tipo que va atrás con la Itaca, el GRIM, y una camioneta de policía y varios policías todos pertrechados y con las Itacas, ¿no? Preparadas para reprimir. Y en ese momento es que nosotros salimos de estar manifestándonos frente al municipio y comenzamos a recorrer la plaza porque preveíamos de que iba a haber una cacería. Se estaba viendo en Rawson que había represión, estaban saliendo a cazar y bueno, nos iba a pasar lo mismo. En ese momento es que comenzamos a dispersarnos y empieza la persecución de las motos policiales. En ese momento yo salía por la calle 25 de Mayo hacia Pellegrini. Una compañera se cae detrás mío, yo vuelvo sobre mis pasos, la levanto y quedamos al final de la fila de personas que corrían. Cuando doblo sobre Pellegrini me encuentro con un grupo de jóvenes que habían sido detenidos por 2 policías, femenino y masculino, con ropa de calle. Cuando yo me encuentro con eso me detengo automáticamente porque me iba a quedar con ellos y en ese momento el que me había disparado en un principio, que me había dado, digamos, con la moto, se acerca y me señala y ahí dice, a ese detengo. Dejan a todos los que estaban deteniendo y me agarran a mí. Te tenían refichado. Me tenían fichado. Ahí, obviamente, me atribuían de que yo había tirado piedra. Yo les comenté que había tenido una cirugía 5 meses antes. Igualmente me esposaron, me tiraban las esposas para atrás y me amenazaron. Ahí vino una camioneta en contramano. Empezaron a decirme, ya vas a ver lo que te va a pasar, pum, pum, pam. Entonces, bueno, me subieron a la camioneta y a las chapas me llevaron a la unidad regional, a la primera, detenido ahí a una cuadra y media. Así que ya con las 2 piernas reventadas, justamente hay un policía que por la herida que yo tenía de mi cirugía reconoce el hecho y alguien que le había dicho que yo era una buena persona. Entonces me dice, vamos a proceder como corresponde. Y ahí me dejan hablar con la defensora Rowland, a la cual yo después visité, hice una declaración, pero no prosperó nada. O sea que hay decenas y decenas de heridos en el Chubutazo y ningún policía procesado. De hecho, en el Chubutazo tenés otra causa más con 24 jóvenes de Rawson que están también encausados por lo mismo, o sea que son ellos 24, nosotros 16, de las cuales, o sea, es una lista de procesados. Claramente es un mensaje de disciplinamiento, de revancha, de decir, mirá cómo no te pago el sueldo, mirá cómo te violo todos los derechos, y si salís a las calles a luchar, te proceso, te condeno, te llevo presa, te enjuicio, te reprimo. Nada, en un contexto de impunidad obscena y de la que como pueblo tenemos que entender que si nos unimos y salimos todos a las calles y luchamos, que esto lo vamos a poder dar vuelta. Karina, en tu caso, además agrega de que vos en general en el corte de ruta cuando te hiciste presente siempre estabas identificada con la identificación de la Comisión contra la Impunidad, que es una organización de defensa de derechos humanos. Bien, sí. Yo esa noche llegué a las 3 de la mañana, tenía el carnet, bueno, el carnet no lo traje, soy miembro de la Comisión contra la Impunidad, que es un organismo, una ONG de derechos humanos, y que a mí me identifican por ese carnet, que cuando llevan detenida a Mayra, que fuimos a la comisaría segunda a pedir su liberación y que yo estuve allí,
Después fuimos al hospital para exigir un médico policial que la atendiera y poder garantizarnos que ella estaba bien. Y después de eso nos fuimos a la comisaría primera. Todo el tiempo yo estuve con ese carnet y a mí me identificaron por ese carnet, por lo cual es doblemente grave de que me están encausando siendo miembro de un organismo de derechos humanos. O sea, por militar por los derechos humanos, o sea, claramente. ¿Cómo tienen pensado seguir? Mira, hay una instancia ahora que es la apelación del procesamiento. Ya en cuestiones técnicas no me voy a meter porque la verdad que con relación al manejo de la justicia y la forma en que el juez argumenta el procesamiento, a la vista está de que no tiene intenciones realmente de buscar la verdad. Claro, sí. Está totalmente direccionado. Pero bueno, los que entienden y nos explican un poco, ahora habría una apelación en una cámara distinta. Tienen que ver, darle lugar a esa ¿cómo es? A la posibilidad de ser desprocesado. Y bueno, ¿se sabe la fecha aproximada? Tienen alrededor de... Hasta el miércoles tienen para presentar la apelación son 4 días y después tienen algunos meses para resolver la apelación. Pero bueno, a ver, al margen de lo que la justicia haga y lo que se puede hacer en el marco de la justicia, lo que nosotros sí estamos haciendo es organizándonos. Hay mucho interés en organismos de derechos humanos que tienen desarrollo en el país, de participar, de acompañar el proceso, porque se trata, genera un precedente en la provincia, como el caso de las Juárez, pero también a nivel país se está viendo que hay una intención de criminalizar la protesta social, de criminalizar a aquellos que se oponen a este tipo de iniciativas que promueve el gobierno provincial junto con el gobierno nacional junto con las provincias, que intenta básicamente esto, ¿no? Generarse recursos para poder pagar una deuda como la del FMI y a la vez que estamos sufriendo un ajuste y todo para cumplir con las recetas que le pone el Fondo Monetario Internacional. Se desprende, como para cerrar, que ustedes van a seguir en la calle, digamos. Hay algo que yo tengo que aclarar, que por ahí lo charlé con compañeros, que tiene que ver con esto, ¿no? Uno cuando toma la iniciativa de participar, que sabe que se enfrenta al Poder Judicial, al Poder Político, a las multinacionales que tienen interés en desarrollar actividades de este tipo en nuestra provincia, uno sabe que se está enfrentando con un monstruo grande, con el monopolio de poder. Pero nosotros a partir de diciembre, cuando dimos vuelta a la zonificación minera, demostramos que el pueblo tiene capacidad de ejercer la democracia y de justamente frenar las intenciones que ellos tienen. Que nosotros tenemos realmente la manija y el futuro está en manos del pueblo. Entonces, en ese sentido, yo no dudo ni un segundo, por más de que suceda que nos terminen condenando, no abandono un segundo la lucha. Es más, invito a comprometerse más a aquellos vecinos y vecinas, porque de esta salimos todos. O sea, las salidas individuales no existen. Sí, bueno, agradecer a todos los organismos que han sacado notas y declaraciones repudiando este procesamiento, agradecer todas las muestras de solidaridad y tal cual como decía Diego, que no hay que tener miedo de que el pueblo unido va a hacer historia. Somos la Patagonia Rebelde, somos ese trelew que viene del treleguazo, así que tendremos toda la fuerza ancestral del pueblo mapuche acá para vencer y para resistir. Bueno, muchas gracias. Gracias a